es el lugar donde trabajas, no es la empresa en la que trabajas, es lo que tú trabajas y lo que tú haces y hacer a un lado los pretextos de porque si no lo hago porque no se puede o porque en esta empresa no me permiten opinar o crear. En la ciencia, desafortunadamente, no se puede, porque hay que pasar por estos filtros. Y para pasar por esos filtros, es decir, de educación, en donde México trata de preparar a sus científicos lo mejor que puede, porque cuando salimos, ahí no hay ninguna persona que nos echa la mano, ¿no? La receta secreta. Cada semana nuevos ingredientes que transformarán tu enfoque e impulsarán tus habilidades empresariales. Bienvenidos a La Receta Secreta, el video podcast de Omnify. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de La Receta Secreta? El día de hoy vamos a explorar un tema muy interesante y esto tiene que ver con el crecimiento profesional, cómo alcanzar aquellos sueños que nos hemos propuesto, aquello que tal vez inclusive ni siquiera habíamos imaginado, pero que lo podemos hacer posible. Hoy, ser un líder, tener posiciones de liderazgo en grandes organizaciones implica invertir tiempo de calidad, implica estudiar, implica trabajar muchísimo, pero sobre todo creo que implica tener en la mente aquello que te propones, aquello que sueñas. Y hoy tenemos un gran invitado, les voy a platicar. Este invitado es científico y es graduado por la Universidad Autónoma Metropolitana como ingeniero energético. Cuenta con diversos estudios publicados en metrología y física. Concluyó una maestría y doctorado en física atmosférica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Inclusive durante los estudios que realizó para este doctorado los hizo en Alemania, en el IMK-IFU, y ha trabajado en el Instituto de Metrología e Investigación de Clima Atmosférico. Fue líder del grupo de análisis de contaminación atmosférica en la compañía de optimización de equipos de combustión. Hoy, de hecho, radica en Francia y ha sido dirigente de la red de talentos en Francia. Ha sido líder del proyecto ISO 9000 en la compañía de auditores ambientalistas asociados y actualmente es científico químico del grupo de gas metrológico en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, donde ha participado en el programa de comparación sobre estándares de calidad del aire y gases de efecto invernadero. Tengo el gusto de conocer un gran mexicano que vive en Francia y participa en este gran instituto. Bienvenido, Edgar. Un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias por la biografía. Muy padre. Muchas gracias. Que la recorté. Muchas gracias. Un honor. Oye, un gusto que estés aquí con nosotros. Y antes de entrar en materia, cómo has alcanzado y que conozca nuestra audiencia lo que has logrado, hay un dato curioso. Bueno, tú además eres mexicano, hoy vives en Francia y una de las cosas que hoy haces como parte de tu tiempo libre es que tienes una banda musical latina allá en París. Platícanos cómo se da que hoy diriges compartes con varios amigos este grupo y esta banda allá en Francia. Sí, pues la banda salió de una idea que tuve hace 12 años. Me di cuenta que había muchos latinos aquí en París y bueno, que había también mexicanos que íbamos a fiestas donde pues había música, salsa, cumbia, etcétera, pero no algo mexicano realmente. Había mariachis, obviamente, y muchos amigos mariachis que conozco aquí, músicos realmente excelentes. Pero me dije, bueno, pues vamos a hacer una banda mexicana a ver qué pasa. Y el proyecto, pues es como una empresa, ¿no? Hay que tener un proyecto, hay que tener un business plan, quién va a ser tu público, a quién te vas a dirigir. Cantamos en español o en francés. Entonces ha sido un poquito una empresa que está funcionando y poco a poco tenemos un poquito más audiencia, más éxito y la gente nos pide. Entonces, pues ha sido una sorpresa, ¿no? Porque yo no vine a hacer música aquí. Yo vine a trabajar, pero bueno, pues es como dices, es la cereza sobre el pastel, ¿no? Ay, padrísimo, porque además combinas esta pasión de trabajar y lo que te gusta, ser científico, y ahorita vamos a hablar de eso, y también la música, algo que también adoras, y además todo esto combinado, lo que platicábamos antes de la entrevista es
es llevar la cultura mexicana en una gran comunidad mexicana que está allá en Francia, ¿no? Y yo creo que es parte de llevar esa parte mexicana a cualquier parte del mundo. Exactamente, exacto. Para nosotros somos como una embajada musical aquí. Muy bien, Edgar. Bueno, pues platícanos, creo que es interesante conocer qué es y qué hace, qué trabajo, y sé que es importante, hace el Buró Internacional de Pesos y Medidas. Sí, mira, la Oficina Internacional de Pesos y Medidas es una institución que tiene muchísimos años. Es algo que vino después de la Revolución Francesa porque los franceses tenían muchos problemas para comercio. Entonces hubo muchas guerras entre Inglaterra especialmente y Francia a causa de que, bueno, pues de repente al rey inglés se le ocurría pedir 3,000 pies de tela de tal característica y le llegaban 7,000 pies de otra tela de otra característica porque el estándar francés era diferente al estándar inglés. De hecho, en Francia había diferentes estándares del codo la medida era de la punta del dedo al codo del rey francés. Entonces, cada ciudad tenía su propio estándar. Entonces, era un desastre en unidades y causaba mucho estrés entre las naciones. Entonces, decidieron poner en lugar un estandarizar esto a nivel francés, y después otras naciones unieron e hicieron un protocolo de acuerdo, y entonces poco a poco se logró lo que es la Oficina Internacional de Pesos y Medidas. Y qué interesante. ¿Y cuál es tu función dentro de este instituto? Pues mi función en el instituto es trabajar en el área de química. Haz de cuenta que nosotros, aunque soy físico de formación, trabajo en todo lo que es espectroscopía, luz, medición de gases atmosféricos por la luz. Se llama FTIR, es Fourier Transfer Infrared Spectroscopy. Y para darles una idea, hagan de cuenta que la luz hace que cada molécula de la atmósfera baile. Así yo lo explico en público en general. Y entonces cada estación de radio hace bailar. Hay moléculas que les gusta la cumbia, otras que les gusta la ranchera, otras que les gusta más el rock. Y entonces yo tengo un radio que es un espectrómetro que emite todas las estaciones al mismo tiempo. Y entonces hay unas moléculas que bailan más que otras, y así puedo yo identificar cuál sí bailó y cuál no bailó. Y de esta forma es de la forma que funcionan los satélites, por ejemplo, que miden el reflejo de la luz del sol, y algunas moléculas absorben más o menos de acuerdo a la estación de radio, o en este caso la longitud de onda de la luz. Y bueno, es una técnica muy vieja, tiene 80 años más o menos, pero los últimos 40 años, 30 años tomó mucha importancia por el potencial que tiene ahora todo lo que es los ordenadores cuánticos, los ordenadores normales. Toda esta rapidez de cálculo ha permitido que la técnica haya sido muy beneficiada, y ahora lo que pasa es que tenemos mapas preciosos de la Tierra en donde hay nubes de dióxido de carbono y podemos predecir cómo se mueven porque medimos cómo se mueven, y hay algoritmos que predicen si estaba aquí la nube, cómo va a pasar acá, o sea, que tratan de simular lo que pasa, y eso nos ha permitido avanzar mucho, evolucionar mucho. Entonces, es espectroscopía, la ciencia de la luz, y en la ciencia de la luz hay necesidad de tener metrología porque hay necesidad de medir mejor, porque hay muchos parámetros que son. Dicen que si no puedes medir, no puedes mejorar, y eso yo creo que aplica en todos los ámbitos, en la parte profesional, comercial, de ventas, pero pues también en un ámbito tan relevante como es el medio ambiente y lo que hoy estamos respirando y lo que está en la atmósfera. Y me platicabas de un proyecto muy interesante que hiciste, que se llamaba El Milagro, que justamente trabajaste con Mario Molina. Platícanos un poquito más de ese proyecto. Sí, este proyecto fue, en mis años de juventud, fue con el doctor Michel Gruter, que ahora es un gran amigo. Mario Molina inició una campaña de medición en México gracias a la invitación en la época de la gente que estaba en las entidades federativas, sin mencionar ninguna persona para no beneficiar a nadie, pero hubo un esfuerzo muy fuerte de la parte de México, del país, pero también del gobierno del Distrito Federal, para saber cuál era el impacto real de las emisiones de gases carbónicos en la atmósfera.
Y entonces, digo, un esfuerzo muy grande porque se trajeron grupos internacionales, hubo suecos, hubo franceses, hubo americanos, gente de la NASA que vino, trajo equipo muy, muy importante y lo instalaron en la Ciudad de México y seguimos de alguna forma la nube de la Ciudad de México como esta salía y subía un poco hacia el norte de México, llegaba hasta Estados Unidos y se podía medir. Entonces, Mario Molina, tuve la fortuna de trabajar con él en ese proyecto como muchos otros investigadores, también con su esposa Luisa Molina, que son gente muy seria del MIT, una de las instituciones más importantes a nivel científico de Estados Unidos e internacionalmente, y hubo gente excelente. Entonces fue un privilegio conocer a estas personas y bueno, que trabajan muchísimo. Entonces, ahí aprovecho para darle un mensaje a la gente que no cree en cambio climático. Hay gente que pasa toda su vida, gente muy seria, estudiando este fenómeno, y créanme, ellos saben de lo que hablan porque yo los he visto, he sido testigo de ver estas mediciones, gente que se va al Polo Norte a hacer campañas de 6 meses solo para estudiar la cantidad de dióxido de carbono que hay. Entonces, bueno, nada más. Claro que sí, pues es que yo creo que justo los datos científicos, los números, las investigaciones, pues permiten orientar y tomar unas mejores decisiones, o sea, una mejor decisión. Así no se hace como siento que puedes pasar, ¿no? No es que sientas o creas, Sí. no lo imagines, es realmente, para eso están los investigadores, y yo creo que hay que reconocer todo ese trabajo científico que lleva meses, años. Hay trabajos de años que por supuesto aportan, y gracias a eso hoy podemos tomar mejores decisiones o saber hacia dónde o predecir qué pudiera pasar si no las tomamos. Entonces, pues, oye, Edgar, fíjate que a mí algo que me orgullece ser tu amiga desde hace, como más de 15, 20 años, 15 años por ahí, ya no entremos en números, pero muchos años. Te conocí cuando estabas estudiando en la universidad, y ya lo que te admiro es que fuiste, pues bueno, en este buró internacional, siempre México ha estado trabajando, ¿no? Me platicaba, siempre ha estado ahí de una u otra manera, siempre colaborando con el Buró Internacional de Pesos y Medidas, y tú fuiste hace 16 años el primer mexicano que se integra ya dentro del buró, el primer mexicano que además no lo hiciste por relaciones, no es que conocías a alguien que te dijo, oye, ven, te invito, o algo político. Realmente fueron, pues todo lo que tú ya traes de background, tu experiencia, méritos propios. Entonces, a mí me gustaría que nos compartieras precisamente esa receta secreta, porque has pasado, inclusive recuerdo cuando te fuiste a estudiar a Alemania sin hablar alemán, y después de fuiste a Francia sin hablar francés. O sea, son muchas cosas que me ha tocado vivir y conocer de lado todo esto que has hecho. Para aquellos que nos escuchan, ¿cuáles crees que sean estos ingredientes fundamentales pues para pues lograr esto que tú has logrado, estar en un instituto internacional, ¿no? Y ser pues una de las personas más reconocidas en este ámbito? ¿Cuál crees que sería? Vamos a irlos desglosando. El primer ingrediente que tú dirías que es fundamental para lograrlo. Híjole, pues mira, es que parece cliché, pero la gente que te dice, pues es que hay que trabajar, pararse temprano y no ponerse pretextos, tienen toda la razón, o sea, tiene todo el fundamento. Es decir, nada premia más a alguien que el mérito propio, o sea, trabajar de forma en donde uno no mide las cantidades de horas que pasa uno en un proyecto, en donde uno no mide que si yo hice esto porque el otro no hizo eso. Es decir, yo creo que el trabajo fuerte, el trabajo honesto, el trabajo de alguna forma con plena conciencia de lo que uno está haciendo, eso al fin y al día sí beneficia a la persona. Te pongo un ejemplo. Aquí hay una ola de nuevas generaciones que dicen, pues que no necesitas estudiar, o sea, lo que necesitas es tener un buen argumento y convences a la gente de esto. Yo les digo siempre, a ver, tú tienes un tumor en la cabeza, tienes 2 doctores, uno que se pasó años, décadas, especializándose, tiene 50 años, y otro
que no sabes, pero pues es muy buena onda y tiene mucho carisma. ¿A cuál eliges para que te quite el tumor de la cabeza? Esa es la respuesta para mí. Hay lugares en donde uno, por ejemplo, la política, hay mucha gente, como creo que algunas de las personas tienen que ser de diferentes medios representativas de toda la sociedad. Por ejemplo, algo que se discute aquí en Francia es en el Senado. No ha habido un senador obrero desde hace 20 años, pero representan todos a la sociedad. Entonces lo que se está discutiendo es, hay que tener incluir a este tipo de gente. En la ciencia, desafortunadamente, no se puede, porque hay que pasar por estos filtros, y para pasar por esos filtros, es decir, de educación, en donde México trata de preparar a sus científicos lo mejor que puede, porque cuando salimos, ahí no hay ninguna persona que nos echa la mano, ¿no? Entonces, todo para regresar a que el trabajo de verdad sincero, eso remunera siempre. Es decir, aunque uno no tenga el súper trabajo, uno sí tiene el súper paper, que le llaman, ¿no? Es algo que se conoce entre los científicos, que tienes una publicación que vale oro, que ayuda a la sociedad, y al final todo el mundo reconoce a este científico que está en una universidad ahí, en un cubículo al fondo del couloir, del pasillo, en donde nadie va, porque el tipo no es importante, pero el tipo ha hecho una contribución enorme. Entonces, yo creo que la primera es el trabajo, es decir, párate temprano y trabaja. Y justo lo que tú dices es no es el lugar donde trabajas, no es la empresa en la que trabajas, es lo que tú trabajas y lo que tú haces y hacer a un lado los pretextos de porque si no lo hago porque no se puede o porque en esta empresa no me permiten opinar o crear o como que al final justo lo que tú dices, no importa el lugar donde te encuentres, si hay un trabajo duro y no hay pretextos, por supuesto, es algo que puedes lograr. Y eso sería el primer ingrediente. ¿Cuál sería el segundo elemento, Edgar? ¿Cuál sería el segundo ingrediente que tú nos recomendarías? Yo, la verdad, diría, hay que aprender. También eso es súper cliché. O sea, yo no les voy a dar ninguna receta que no exista, pero aprender, como tú dijiste, para mí fue una experiencia muy interesante. Me fui a Alemania sin saber alemán porque me requerían el inglés. Pero cuando estuve allá dije, pues hay que aprender alemán, ¿no? Cuando estuve en Francia me dije, hay que aprender francés. Y todos los días de mi vida veo que aprendí algo. O sea, y parece, estos tipos de frases son bien clichés, pero son bien verdaderas. O sea, hay gente que puede dar otro tipo de consejos. Por ejemplo, aquí hay mucho, en Francia hay una nueva moda de management en vida, de gente que te ayuda a progresar en tu vida, pero a veces veo que esta gente da recetas que ellos no conocen y nunca han seguido, y son hasta muy jóvenes para poder decir, sabes que en la vida hay que hacer esto, hay que hacerlo de esta forma. Yo creo que no hay nada más importante que trabajar difícil, no ponerse pretextos, sobre todo como lo dices tú, y sobre todo hay la parte de la flojera. A todos nos da flojera, ¿no? A todos nos da pereza pararnos temprano, a todos nos da pereza aprender una nueva lengua, a todos nos da pereza, pero cuando uno se despierta y lleva uno 5,000 horas de aprender un lenguaje y uno puede expresarse y uno puede entender, digo, qué satisfacción más grande, ¿no? Poder aprender de otra forma. Yo lo que digo es no dejar de aprender, aunque parezca cliché, aunque parezca una receta, pero la gente que aprende en forma permanente es como una mesa en donde de repente tienes, no sé, unos clavitos, tienes un martillito, un desarmador, pero cuando aprendes una nueva herramienta, tienes una cegueta, tienes un nivelador de láser, y es decir, cuando llega el momento donde dices, ¿sabes qué, Edgar? Tenemos este problema, hay que resolverlo, tú agarras toda tu mesa de herramientas que aprendiste y dices, bueno, esta parte. Entonces la gente que dice, no, yo ya déjeme aquí, yo soy especializado en esta pluma y funciona y se vende súper bien aquí, yo no, pues obviamente el día que la pluma ya es obsoleta, pues muchas gracias, ¿no? Y la gente dice, oye, pero bueno, yo puedo aprender otra pluma. Sí, pero pues, te mandamos a capacitación, no quisiste, pudiste haber aprendido la pluma electrónica, tampoco quisiste. Es decir, no hay que perder esa oportunidad. Es un mundo competitivo, no hay que olvidar que no nada más es México, también es el mundo,
y hay gente allá afuera que es gente aquí que se está preparando intensamente. Entonces yo les recomiendo a ustedes que están en la parte empresarial es aprender, formación, aprender. Aprovechen las oportunidades que les dan porque pueden ser benéficas para su carrera. Es lo mismo para nosotros como científicos también. Fíjate que en la revista Forbes, en un artículo decía que el menos del 15% de la población en México invierte en su desarrollo personal, en su desarrollo personal profesional, ¿no? O sea, es decir, no hay un compromiso de la mayoría de la población a seguirse preparando, y es un dato que justamente hace que por eso, pues, vuelva muy retador el tema. Cuando tú te propones, ya sea adquirir un nuevo empleo, o te propones emprender, o te propones, sí, pero dejaste de aprender a usar, como tú dices, la cegueta, o sea, te quedaste con el martillo y te quedaste con la regla, pero te faltaron otras 3 herramientas que aparentemente se veían aisladas, pero no estaban conectadas. Entonces, por supuesto, el aprendizaje continuo, pues me encanta como un segundo ingrediente de esta receta. Ya tenemos trabajo, ¿no? Trabajo constante como ingrediente número 1, no tener pretextos. El segundo es un aprendizaje constante, ¿no? Aprendizaje continuo. ¿Cuál sería el tercero, Edgar? El tercero es algo que tiene que ver con lo que he vivido en los lugares donde he tenido la fortuna de trabajar, que es, no es personal. O sea, muchas veces tu jefe te dice, ¿sabes qué? Esto no funciona. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo personal. Ay, jefe, no me quiere. Está celoso mis zapatos. Yo no sé, porque yo tengo las orejas más chiquitas que él, o cualquier cosa. O sea, esto pasa en todo el mundo. O sea, la gente se siente atacada personalmente. Y yo un consejo que les doy es, no es personal. Cuando el jefe les dice está mal, es porque él está en una posición un poquito más alta donde él puede evaluar que lo que hiciste pues, está bien, pero puedes lograr más. Y tómelo como una base de superación personal, ¿no? Y también tener mala memoria a veces de que a veces hay situaciones donde en el trabajo está un poco tenso. Bueno, es que hay gente que no olvida, por ejemplo, lo que le dijeron hace 3 años. Y bueno, y de repente ya no se hablan con X o Y colaborador. O sea, ese tipo de cosas parasita mucho las empresas, parasita mucho los ambientes de trabajo. Entonces yo lo que les digo es, nada se lo tomen personal, es trabajo, ustedes están ahí en el trabajo, y esto aplica para los científicos. Estamos en el trabajo porque tenemos una relación económica con la empresa o con el instituto. Estamos ahí porque tenemos un salario. No estamos ahí porque somos amigos, ni los científicos tampoco somos amigos. Tenemos trabajo juntos. Obviamente todo el mundo quiere colaborar en un ambiente amigable, pero para eso se requiere también mucha paciencia, buena voluntad, hablar bien con los colegas y no hacerlo personal. Es decir, muchos de estos y digo científicos también, que he visto que les paraliza mucho esta parte de emocional, ¿no? Entonces, tratar de temporizar las cosas y decir, bueno, pues si mi jefe me pide una publicación un poquito que va más allá, porque tal vez tengo la capacidad de hacerlo, y yo lo he vivido. Yo soy un ejemplo propio de la superación personal, porque cuando hice mi tesis en la UNAM, y con Michelle, me da mucha risa porque me dijo, güey, yo vengo de Suiza y escribo mejor español que tú. Y para mí fue un shock porque nadie me había dicho eso. Yo ya me lo habían hecho sentir. Entonces pues, me puse seriamente a escribir. Cuando estuve en el máster también tuve otras situaciones que son muy embarazosas. Y yo pude haber dicho, no, ellos no saben, yo no, mejor ya no estudio, mejor me voy a hacer otra cosa. Entonces no estaría aquí. Es decir, a veces hay que ser humilde y decir, ¿sabes qué? Si la regué. Y no es personal, es para mejorar. Yo creo que es lo más importante, dar la buena voluntad. Muy bien. Pues entonces ya tenemos el tercero, no tomarse las cosas personales, y justo lo que tú decías, ser humilde precisamente para poder tener la capacidad de escuchar y aprender de alguien que nos está dando alguna recomendación, nos está diciendo, oye, por acá, mejorar. ¿Cuál sería el cuarto elemento, Edgar? Pues mira, ya lo mezclé un poquito con perdonar y la humildad, pero la humildad yo creo que es uno de los elementos
más increíbles que yo he visto. Una de las características, conozco varios premios Nobel que hemos tenido la fortuna que vienen al instituto, colaboran en algunos proyectos. Tengo la fortuna de estar en grupos de trabajo donde hay directores de instituciones que tienen 10,000 empleados. En México, CENAM, tuve la fortuna de ser amigo, conocer al director, exdirector del CENAM, del Centro Nacional de Metrología, que es algo si me están viendo, que es un elemento muy importante para el mundo empresarial mexicano también, Centro Nacional de Metrología. Entonces, como el CENAM, conozco muchísimos institutos y hay algún elemento que me llama mucho la atención, es la humildad. Cuando los premios Nobel, ellos no tienen nada que mostrarle a nadie, porque ellos ya fueron reconocidos, pero es gente muy humilde, gente muy abierta. Entonces, cuando uno es humilde, uno acepta que no es perfecto. Y a veces, hasta los premios Nobel dicen, pues es que yo sé de esto nada más, ¿no? Pero de todo lo otro, pues no. Algunos científicos, digo, socialmente no son muy dados a que sean populares y todo eso. Entonces, pero son muy humildes y eso me gusta mucho porque eso nos lleva a una realidad en donde uno realmente no lo sabe todo. Y yo creo que el problema, la gente más peligrosa en este planeta es lamentablemente la gente que cree que lo sabe todo y porque cree que ellos son los conocedores del conocimiento y que ellos pueden poner un orden mundial, un orden nacional y que no preguntan a nosotros. Yo creo que en empresa, no sé cómo esto se puede aplicar, pero yo creo que la humildad de decir tal vez, oiga, ¿sabe qué? Pues es que este proceso yo no lo conozco, puede otra vez explicarme porque no me lo sé, en lugar de lanzar el proceso y de repente que te salga mal el producto. Yo creo que esto puede aplicarse. En lugar de esperar a que tu jefe te cache que lo hiciste mal, mejor decir, ¿sabe qué? Antes de que yo la riegue, mejor explíqueme otra vez. ¿No? Exacto. Más vale preguntar 2 veces. Los científicos, ustedes no imaginan, cuando hacemos un artículo y le enviamos a una revista, es una revista donde hay otros científicos que son de muy alto nivel, en donde dice tu paper, tu investigación, hay que corregirla muchísimo. Y cuando le dicen a uno eso, cuando uno pasó 3 años haciendo este documento, pues duele mucho, pero uno se tiene que sentar, se toma un café, a ver, ¿dónde? Aquí y aquí, bueno, pues vamos a mejorar. Pero eso ha permitido que en esta sociedad avancemos. Es como le decían, hay una historia, ¿no? De Armstrong, que decían, si le hubieran dicho que su solo de trompeta estaba muy bueno, pues ahí se hubiera quedado, ¿no? Pero no, lo mandaron a trabajar y a trabajar. Y eso lamentablemente en el tipo de humanos, porque así somos los humanos, necesitamos que nos exijan más para dar más, porque somos un poco bonachones, todos nos gusta el confort, a todos nos gusta sentarnos, leer un libro o ver una serie, ¿no? Entonces, pues a veces hay que empujarnos con un palito, ¿no? En la espalda y decir, órale, vamos. Muy bien. Oye, pues ya tenemos el cuarto ingrediente, es humildad. ¿Y cuál sería para cerrar, que tú dirías, el ingrediente final que es esta cereza del pastel, ¿no? Que claro, sin la cereza, pues el pastel no es lo mismo, ni el pastel sin la cereza. Honestidad. Ser honesto con uno mismo y decir, no sé. O sea, tiene que ver un poco con la humildad, pero decir, no sé. No sé porque no sé cuál sea la pérdida a nivel empresarial para ustedes de gente que dice que te vende un producto o un servicio, pero no sabe, pero pretende que lo sabe, ¿no? Entonces, aquí hubo una serie que me gustó mucho hay un canal que se llama Arte, que es como el canal 11, donde hay cosas culturales, sobre el costo que le cuesta a la sociedad la gente que miente. Porque hay que tener procesos de estarlos siguiendo, de estarlos observando, de ver que no te hagan tranza. Entonces, la honestidad yo creo que sí la ponen a sus parámetros, a sus pilares de vida, es muy bueno. Porque, a nosotros nos ha tocado que colegas de repente con países, ¿no? Llegan, yo no puedo mencionar qué país, pero nos ha llegado de que de repente todos los resultados bonitos, gases de efecto invernadero, comparaciones muy caras, muy importantes,
y de repente un país pues, con un valor rarísimo, ¿no? Y con toda honestidad dicen, pues es que yo hice lo mejor que pude, pero yo no lo hice. No llegan diciendo, es que no, usted no le caigo bien, usted cambió mi valor, usted no me... No. Esta gente honesta lo que genera es que uno les ayuda. Pues, ¿sabe qué? Pues sabemos que tienen problemas técnicos, a la próxima vez vamos a ver qué podemos hacer, hagamos un proyecto para ayudarlo. Y esto, honestidad entre los países, honestidad entre los colegas, es algo que se aprecia mucho, al menos que yo pongo ahora como parámetro número 1 en mi forma de vida, en mi forma de trabajar, y yo creo que funciona muy bien. Fíjate que nosotros en 14 años con Omnify, solo ha habido una vez que nos quedamos fuera de línea para parte del sistema, aproximadamente como día y medio. Y ha sido una, y es la única, ¿no? La realidad. Y lo triste es que fue precisamente porque alguien decidió esconder información y decir, ya me equivoqué, mejor no digo y lo arreglo distinto, y hace un redireccionamiento que no debía hacer en un horario que no debía hacer, y eso hace un caos completo. Imagínate, ¿no? En tantos años que el incidente de un día y cachito, pues fue provocado por justamente falta de honestidad. Entonces, por supuesto, se traslada en todo, desde cuando pides la dirección de, oiga, ¿sabe por dónde está tal lugar? Y te mandan del otro lado porque les da pena decir, no sé, ¿no? Desconozco la información. Sí, no, por ejemplo, ponlo en el caso médico, ¿no? En el caso médico hay accidentes médicos graves porque la enfermera de repente pues, se le olvidó decir que se le olvidó algo dentro del cuerpo de una persona o porque no le dieron el medicamento a la hora. Por ejemplo, hay una proteína que se llama teofilín para todo lo que es arritmias y todo eso. Si ustedes toman 10% más o menos de esta teofilín, se mueren. O sea, y en los casos médicos, las enfermeras deben ser muy cuidadosas con esto, pero ha habido accidentes precisamente porque la enfermera o se le olvidó o no puso y esto o quiso un poquito cubrir. Entonces hay cosas donde uno no puede ser, tienes que ser honesto y decir, ¿sabes qué? Sí, la regué, como tú dices, este direccionamiento. Para nosotros todos los experimentos que hacemos a veces dicen, sí, la regué, se me olvidó apretar el botón, se me olvidó poner esto. Y a veces cuando uno se da cuenta y no le dicen a uno la verdad, uno siempre deja la duda. Tampoco, como digo, también hay que saber perdonar. Bueno, pues, la próxima vez va a salir, pero uno sabe, ¿no? Dentro que bueno, que no hubo algo muy derecho, pero a veces cuesta 2, 3 semanas, a veces un error así cuesta años, o una omisión así de una persona que no le enseñaron que la honestidad es uno de los pilares de una vida profesional correcta, porque seguramente ustedes tienen colegas en donde dices, no, pues si le pregunto a él, seguro me dice qué es, la verdad, aunque me duela, ¿no? No, pues te equivocaste en este código, esto es así. Digo, duele, pero arreglamos el problema, ¿no? En lugar de estarle dando las vueltas hasta que él se dé cuenta que pues, no mintió. No vas a llegar a nada. Oye, pues ya tenemos los 5 ingredientes. Trabajar duro, no poner pretextos, aprender continuamente, que las cosas no son personales, la humildad y, por supuesto, la honestidad. Los 5 ingredientes para alcanzar un crecimiento profesional, un éxito profesional. ¿Habría algún mensaje final que te gustaría, Edgar, compartirle a México y Latinoamérica, que es donde más nos escuchan, y tú viviendo allá en Francia, teniendo estas dos partes de este mundo? Pues que los sueños sí suceden. O sea, obviamente no todo el mundo puede acceder porque la vida está compuesta de muchos elementos que no controlamos. A veces la salud no nos lo permite, a veces la condición social no nos lo permite. Pero yo vengo de una condición social humilde. Mis papás tenían puestos en un mercado y bueno, todo lo que yo vivo, siempre digo, es parte del milagro mexicano que me permitió poder estudiar con una escuela pública deficiente de alguna forma, con una escuela pública deficiente de alguna forma, pero pues logró sacar una persona como yo con muchas deficiencias. Me fui a la
preparar, bueno, al CCH, luego me fui a la UAM, luego, y toda esta gente que yo pasé a través de mi vida, pues se dio cuenta de las lagunas que llevaba, ¿no? Y dijeron, ¿cómo le va a hacer? Pero pues todo tuve que cubrirlo con trabajo, o sea, tarde o temprano. Y nunca bajé los brazos, y lo que les digo es, nunca bajen los brazos, o sea, traten de ser honestos, párense temprano, aprendan, y con un poquito de suerte van a lograr su sueño. Es decir, salir de la condición de la que ustedes quieren salir, o si están ahí y están muy cómodos, quédense ahí. Pero es decir, la receta es para todos lo mismo. A mí hay una película que me gustó mucho, que me formó mucho, que se llama Nadando con tiburones, Swimming with Sharks. Está disponible en YouTube, perdón por el comercial, en donde le dice el patrón a un empleado que ha maltratado mucho, le dice, ¿es que tú crees que yo estoy aquí porque me lo regalaron? ¿Es que tú crees que a mí me dieron todo? No, hay que pagar el precio. ¿Y cómo pagas el precio? Pues trabajando, sentándote ahí, escuchando en reuniones gente internacional, tratando de ser lo más diplomático que puedas. Si te duele el estómago, si tienes sueño, si te fuiste a una cena muy larga que duró muchísimo tiempo, al otro día te paras temprano. Es decir, nada es gratis, es trabajo. Lo siento, el mundo es así. La estructura que tenemos es así. Es un mundo de capital, es un mundo donde el talento se aprecia, pero también se forma, y son las reglas que tenemos. Y entonces en este mundo pues es una meritocracia, de alguna forma, meritocracia, si se dice en español. Es decir, hay que hacer, hay que trabajar. Y bueno, pues eso, el último mensaje. Pero échenle ganas, porque si yo pude, ustedes pueden. Gracias, Edgar. Pues te mando un fuerte abrazo hasta allá, hasta Francia, y pues te esperamos también pronto acá en México. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. Y pues a toda nuestra audiencia también, cuídense mucho, un excelente día, un abrazo, bye bye. Gracias. Porque en los negocios no se trata de cerrar tratos, sino de construir relaciones. No olvides formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete a nuestras plataformas y no te pierdas nuestros próximos episodios. La Receta Secreta, el video podcast de Oplify.